Millonario cancela su reunión y regresa, y no puede creer lo que ve el regreso inesperado. El bebé de 2 años soltó la mano de su hermana y caminó directo hacia la empleada doméstica, abrazando sus piernas como si fuera su propia madre. Rodrigo Mendoza se quedó congelado en la entrada de su mansión, con las llaves aún en la mano. Había cancelado la reunión más importante de su carrera, una negociación de 50 millones de pesos, porque algo en su pecho le gritó que debía regresar a casa. Y ahora entendía por qué. Frente a él, bajo la araña de cristal del comedor, sus hijos Miguel y Sofía reían de una forma que no escuchaba desde hacía 6 meses. Desde que Elena murió, la mujer que provocaba esas risas era Lucía, su empleada doméstica. Vestía su uniforme azul impecable mientras servía enormes rebanadas de pastel de chocolate a los niños. Tenía el cabello oscuro recogido en una cola pulcra, y cuando sonreía, toda su cara se iluminaba con una calidez que parecía llenar el vacío de aquella casa demasiado grande. «¡Más fresas, tía Lucía!», gritó Sofía de 5 años con crema batida en la nariz. «¿Tía?», susurró Rodrigo para sí mismo, sintiendo un nudo en la garganta. Miguel, de 7 años, tenía los ojos brillantes de felicidad genuina. El mismo niño que hacía 3 semanas apenas hablaba, que se despertaba gritando cada noche, que había dejado de jugar con sus amigos. Ese niño ahora tenía corazoncitos de chocolate decorando su plato y una sonrisa que llegaba hasta sus orejas. Rodrigo retrocedió en silencio, sin que lo vieran. Se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos. 6 meses atrás, Elena había salido a comprar el pastel de cumpleaños de Miguel. Un conductor ebrio se saltó el semáforo en rojo. No sintió dolor, le dijeron los médicos. Fue instantáneo, pero para Rodrigo y sus hijos el dolor fue eterno. Los primeros meses fueron un infierno. Contrató a las mejores niñeras de Ciudad de México. Todas renunciaron. Miguel le gritaba que no eran su mamá. Sofía lloraba en silencio, abrazando el suéter favorito de Elena hasta quedarse dormida. Rodrigo intentó ser fuerte, pero él mismo estaba roto por dentro. Trabajaba 18 horas al día para no pensar, para no sentir, para no recordar que la mujer que amaba ya no volvería a casa. 3 semanas atrás, Lucía tocó su puerta. Era diferente a las otras candidatas. No venía de una agencia cara, no traía referencias impresionantes. Solo traía una carta escrita a mano y ojos que habían conocido el dolor. «Señor Mendoza, sé lo que es perder a alguien», le dijo con voz suave pero firme. «Sé lo que es ver a los niños sufrir y no saber cómo ayudarlos. Si me da una oportunidad, prometo cuidarlos como si fueran míos». Rodrigo la contrató más por desesperación que por convicción. Apenas había notado su presencia en estas 3 semanas. Salía antes del amanecer. Regresaba cuando los niños ya dormían. Lucía era solo otra empleada más en su vida de ejecutivo obsesionado con el trabajo. Hasta este momento. Ahora, escondido en el pasillo de su propia casa, Rodrigo escuchaba algo que no había oído en medio año: la risa de sus hijos. «Lucía, ¿es verdad que las estrellas son personas que nos cuidan desde el cielo?», preguntó Miguel con su vocecita seria. El silencio que siguió fue pesado. Rodrigo contuvo la respiración. «Mi amor», respondió Lucía con una ternura que hizo que a Rodrigo se le erizara la piel. «Yo creo que sí. Creo que las personas que amamos nunca se van del todo. Se convierten en luz para guiarnos cuando está oscuro». «Entonces mamá es una estrella», dijo Sofía, no como pregunta, sino como certeza. «La más brillante de todas», confirmó Lucía, «y cada vez que la extrañen mucho, miren al cielo. Ella siempre estará ahí cuidándolos». Rodrigo sintió las lágrimas corriendo por su rostro. En 6 meses había contratado 3 psicólogos infantiles, todos con títulos de universidades europeas.
todos con técnicas modernas y protocolos científicos. Ninguno había logrado lo que esta mujer humilde estaba haciendo con solo su corazón. ¿Tú también tienes a alguien en las estrellas?, preguntó Miguel. Rodrigo se asomó apenas. Vio cómo Lucía tragaba saliva, cómo sus manos temblaban levemente al limpiar la mesa. Sí, mi cielo, tengo a alguien muy especial allá arriba. ¿Tu mamá? Mi hija. El mundo se detuvo para Rodrigo. Lucía tenía una hija. Había perdido a una hija, por eso entendía. Por eso sabía exactamente qué decir, cómo abrazarlos, cuándo guardar silencio. ¿Y ella te cuida a ti desde el cielo?, preguntó Sofía. Todos los días, princesa, todos los días. Miguel se bajó de su silla y abrazó a Lucía con fuerza. Sofía hizo lo mismo. Los tres se quedaron así, abrazados bajo la luz del comedor, sanando heridas invisibles con amor visible. Rodrigo se alejó en silencio, subió a su habitación y se sentó en el borde de la cama que había compartido con Elena. Tomó la fotografía de su esposa que guardaba en la mesita de noche. «No sé qué está pasando, amor», susurró a la imagen, «pero creo que enviaste un ángel para cuidar de nuestros bebés». Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena del comedor. La sonrisa de Miguel, la luz en los ojos de Sofía, las manos temblorosas de Lucía al confesar su propia pérdida. A las 2 de la mañana bajó a la cocina por agua. La casa estaba en silencio, excepto por una luz tenue que venía del cuarto de servicio. Se acercó con cuidado. A través de la puerta entreabierta, vio a Lucía sentada en su pequeña cama, mirando una fotografía. Lloraba en silencio, con ese tipo de llanto que solo conocen quienes han perdido un pedazo de su alma. Rodrigo no entró. No interrumpió, pero en ese momento supo 3 cosas con absoluta certeza. Primero, Lucía no era solo una empleada doméstica. Era alguien con una historia de dolor tan profunda como la suya. Segundo, sus hijos la necesitaban. Quizás tanto como él necesitaba descubrir quién era realmente esta mujer misteriosa. Y tercero, su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca imaginó posibles. Al día siguiente, Rodrigo hizo algo que no había hecho en 6 meses. Llegó a casa antes de las 6 de la tarde. Quería ver más. Quería entender qué magia poseía Lucía para devolver la luz a sus hijos. Lo que descubriría en los próximos días desafiaría todo lo que creía saber sobre el dolor, la sanación y las segundas oportunidades. Porque a veces los ángeles no llegan con alas. Llegan con uniformes azules y corazones rotos que aún saben cómo amar. ¿Quién es realmente Lucía? ¿Qué secreto oculta su pasado? Suscríbete para descubrir la verdad que cambiará para siempre la vida de esta familia rota y cómo el amor puede nacer incluso en los corazones más destrozados. La verdad oculta. Durante los siguientes 3 días, Rodrigo se convirtió en un espía en su propia casa. Canceló reuniones, retrasó llamadas importantes, inventó excusas para salir temprano de la oficina. Todo para observar a Lucía con sus hijos sin que ella lo notara, y lo que vio lo dejó completamente desconcertado. El martes por la tarde llegó justo cuando Lucía ayudaba a Miguel con su tarea de matemáticas. El niño había reprobado todos sus exámenes desde la muerte de Elena. Los maestros llamaban cada semana preocupados, los psicólogos sugerían medicación. «No puedo, es muy difícil», gimió Miguel tirando el lápiz. «Claro que puedes», dijo Lucía con firmeza. «¿Sabes qué hacía yo cuando algo me parecía imposible?» Miguel negó con la cabeza. «Lo dividía en pedacitos pequeños. Un problema gigante es solo un montón de problemas chiquitos disfrazados. Vamos a desarmar este monstruo juntos». Rodrigo vio desde la puerta cómo su hijo, que llevaba meses negándose a hacer la tarea, se inclinaba sobre el cuaderno con nueva determinación.
40 minutos después, Miguel gritó de alegría al resolver el último problema. Lucía lo abrazó como si hubiera ganado el premio Nobel. El miércoles, Rodrigo escuchó ruidos extraños en el jardín. Se asomó por la ventana de su estudio y casi dejó caer el teléfono. Sofía estaba pintando. Su pequeña de 5 años, que no había tocado sus acuarelas desde el funeral, tenía las manos cubiertas de colores brillantes. Pintaba el cielo nocturno, lleno de estrellas doradas. «Esta es mamá», dijo señalando la estrella más grande. «Y esta de aquí es la hija de Lucía. Ahora son amigas en el cielo y nos cuidan juntas». Lucía se cubrió la boca, los ojos llenos de lágrimas. «Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida, princesa». Rodrigo sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Algo duro que había estado construyendo durante meses para protegerse del dolor. Esta mujer estaba sanando a sus hijos de formas que él, con todo su dinero y recursos, no había podido lograr. Pero ¿quién era ella realmente? Esa noche, después de que los niños se durmieran, Rodrigo encontró a Lucía en la cocina, preparando el almuerzo del día siguiente. Ella lo saludó con una sonrisa cansada. «Señor Mendoza, pensé que ya estaba dormido». «Lucía, necesito hablar contigo». Ella palideció ligeramente, limpiándose las manos en el delantal. «¿Hice algo mal? ¿Los niños se quejaron de algo?» «No, no es eso». Rodrigo se sentó en uno de los bancos de la barra. «Es solo que he notado el cambio en Miguel y Sofía. En solo 3 semanas han mejorado más que en 6 meses de terapia profesional». Lucía bajó la mirada. «Solo intento darles lo que necesitan: amor, paciencia, alguien que entienda su dolor. Porque tú también has perdido a alguien». El silencio que siguió fue denso. Lucía apretó el trapo de cocina entre sus manos. «Escuché cuando le dijiste a Miguel sobre tu hija», continuó Rodrigo con suavidad. «Perdóname por entrometerme, pero me gustaría saber más. Si tú quieres compartirlo». Lucía se sentó lentamente en el banco frente a él. Sus ojos, normalmente tan cálidos, se volvieron distantes, perdidos en un pasado doloroso. «Se llamaba Valentina», comenzó con voz quebrada. «Tenía 6 años cuando murió. Leucemia». Rodrigo sintió un puño apretando su corazón. «Luchamos durante 2 años. Quimioterapias, tratamientos experimentales, todo lo que los médicos recomendaban. Vendí mi casa, mi auto, todo lo que tenía de valor. Mi esposo, él no soportó la presión. Se fue cuando Valentina tenía 5 años. Dijo que no podía ver morir a su propia hija. Dios mío, Lucía. Los últimos 6 meses fueron en el hospital. Yo dormía en una silla junto a su cama. Le leía cuentos, le cantaba, le prometía que todo estaría bien. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Pero no estuvo bien. Una mañana de diciembre, hace 2 años, mi pequeña se quedó dormida y no volvió a despertar. Rodrigo extendió su mano sobre la mesa. Lucía la tomó, aferrándose como si fuera un salvavidas. Después de su funeral, caí en una depresión profunda. No podía trabajar, no podía comer, no podía vivir. Las deudas médicas eran enormes. Perdí mi departamento. Durante 6 meses viví en casa de una prima que apenas me soportaba. ¿Y cómo llegaste aquí? Un día, mi prima me dijo que tenía que irme, que ya había sido suficiente tiempo. Yo no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada. Vi un anuncio en el periódico buscando empleada doméstica. Ni siquiera sabía limpiar bien, pero necesitaba desesperadamente un lugar donde vivir. Rodrigo recordó la entrevista, la carta escrita a mano, los ojos que habían conocido el dolor. Cuando vi a Miguel y Sofía por primera vez, continuó Lucía, vi el mismo dolor en sus ojos que yo sentía todos los días. Vi a 2 niños rotos que necesitaban a alguien que los entendiera. Y pensé,
Pensé que quizás podía ayudarlos. Quizás podía darle un propósito a mi dolor. «Lo has hecho», dijo Rodrigo con voz firme. «Has logrado en 3 semanas lo que los mejores terapeutas de la ciudad no pudieron en 6 meses». Lucía negó con la cabeza. «No soy terapeuta. Solo soy una madre que entiende lo que es perder todo. Eres mucho más que eso». Sus miradas se encontraron. En los ojos de Lucía, Rodrigo vio un reflejo de su propio sufrimiento, pero también vio algo más: esperanza, resiliencia, la clase de fuerza que solo nace del dolor más profundo. «Hay algo que no te he dicho», susurró Lucía bajando la mirada. «Algo importante». Rodrigo sintió su pulso acelerarse. «¿Qué es?» «Antes de que Valentina muriera, antes de perderlo todo, yo era psicóloga infantil. El mundo se detuvo». «¿Qué?» «Tenía mi propio consultorio. Trabajaba con niños que habían sufrido traumas, pérdidas, abusos. Era mi vocación, mi vida. Pero después de que Valentina murió, no pude volver. Cada niño que veía era ella. Cada madre que entraba a mi consultorio era yo, rota y desesperada». Rodrigo se quedó sin palabras. Cerré el consultorio. Dejé mi licencia expirar. Enterré mi título junto con mi hija. Ya no era la doctora Lucía Reyes. Solo era una mujer rota que necesitaba sobrevivir. «Lucía. Por eso sé cómo ayudar a tus hijos, Rodrigo», dijo su nombre por primera vez, olvidándose del señor Mendoza. «No porque sea buena limpiando o cocinando, sino porque pasé 10 años de mi vida aprendiendo a sanar corazones rotos, y luego pasé 2 años con el corazón más roto de todos». Rodrigo se levantó lentamente, rodeó la barra y sin pensarlo abrazó a Lucía. Ella se quedó rígida un momento, sorprendida, pero luego se derrumbó en sus brazos, llorando años de dolor acumulado. «Lo siento», sollozó. «Debí decirte desde el principio, debí ser honesta sobre quién era». «No», susurró Rodrigo, apretándola más fuerte. «Viniste exactamente como debías venir, como una persona que entiende el dolor, no como una profesional distante con un título en la pared». Se quedaron así durante largos minutos, 2 almas destrozadas, encontrando consuelo en el sufrimiento compartido. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Tengo una propuesta para ti». Ella lo miró con ojos hinchados y confundidos. «Ya no quiero que seas mi empleada doméstica». El rostro de Lucía se descompuso. «Por favor, no me despidas. Sé que debí decirte la verdad antes, pero necesito este trabajo, necesito...». «No te estoy despidiendo», la interrumpió con una sonrisa suave. «Te estoy ofreciendo otro puesto. Quiero que seas la niñera oficial de Miguel y Sofía, con un salario de verdad, con prestaciones, con el reconocimiento de lo que realmente eres para esta familia». Lucía lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Por qué harías eso?» «Porque mis hijos te necesitan, porque yo te necesito. Porque en 3 semanas has hecho más por esta familia que cualquier persona en 6 meses. Rodrigo, yo no puedo aceptar caridad». «No es caridad», dijo él con firmeza. «Es justicia. Es reconocer tu valor. Es darles a mis hijos la ayuda profesional que siempre necesitaron, pero envuelta en el amor que solo tú puedes dar». Lucía negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a caer. «No sé si puedo. No sé si estoy lista para volver a ser esa persona. La doctora Reyes murió con Valentina». «Entonces no seas la doctora Reyes», dijo Rodrigo. «Sé Lucía, la mujer que entiende, la que sana con abrazos y pasteles de chocolate, la que convierte las pérdidas en estrellas». Lucía cerró los ojos, respirando profundo. «¿Y si los decepciono? ¿Y si no soy suficiente?» «Ya eres más que suficiente, pero si necesitas tiempo para pensarlo, lo entiendo. Solo, por favor, no te vayas.
Quédate el tiempo que necesites decidir. Ella asintió lentamente. Está bien, me quedaré, por ahora. Rodrigo sonrió, sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta conversación era solo el comienzo, que las revelaciones de esa noche abrirían puertas que ninguno estaba preparado para cruzar, y que el vínculo que estaban haciendo entre ellos cambiaría sus vidas de formas que nunca imaginaron posibles. En el piso de arriba, Sofía se asomó por las escaleras, habiendo escuchado las voces. Vio a su papá y a Lucía en la cocina, tomados de las manos, hablando como si fueran viejos amigos. Sonrió en la oscuridad. «Mamá», susurró hacia el cielo, «creo que enviaste a alguien especial para cuidarnos. Gracias». Y en algún lugar entre las estrellas, dos madres que habían amado demasiado y perdido todo, sonrieron también. Porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. La confesión de Lucía lo cambió todo. Pero hay un secreto más profundo que está por revelarse. Uno que pondrá a prueba todo lo que Rodrigo cree saber. Suscríbete para descubrir qué sucede cuando el pasado y el presente chocan en el momento menos esperado. El descubrimiento accidental. 2 semanas después de aquella conversación en la cocina, la vida en la mansión Mendoza había cambiado completamente. Lucía ya no dormía en el pequeño cuarto de servicio. Rodrigo le había dado una de las habitaciones de invitados en el segundo piso, más cerca de los niños. Ya no usaba uniforme. Ahora vestía ropa casual y cómoda que él mismo había insistido en comprarle, aunque ella protestó durante días. El salario que Rodrigo le ofreció era 5 veces lo que ganaba como empleada doméstica. Lucía lloró cuando vio el primer cheque, pero esta vez fueron lágrimas de gratitud, no de dolor. Miguel y Sofía florecían como flores después de la lluvia. El niño había vuelto a sacar buenas calificaciones. La niña pintaba todos los días, llenando la casa de colores brillantes. Ambos llamaban a Lucía tía sin dudar, y ella había dejado de corregirlos. Para el mundo exterior, todo parecía perfecto. Pero Rodrigo sentía que había algo más, algo que Lucía todavía no le había contado. Una noche de viernes, después de acostar a los niños, Rodrigo bajó a su estudio para terminar unos contratos urgentes. Necesitaba un documento que creía haber guardado en uno de los cajones del escritorio de roble antiguo que había pertenecido a su abuelo. Abrió el cajón inferior derecho, buscando entre carpetas viejas y papeles olvidados, y entonces lo vio. Un diploma universitario con marco de madera oscura, escondido debajo de una pila de revistas de arquitectura que llevaban años sin moverse. Lo sacó lentamente, limpiando el polvo del cristal. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. Se otorga el título de Doctora en Psicología Infantil a Lucía Mercedes Reyes Vargas. Mención honorífica. Ciudad de México, 15 de junio de 2015. Rodrigo se quedó paralizado. No era solo que Lucía hubiera estudiado psicología, era que se había graduado con la máxima distinción de la universidad más prestigiosa del país. Había investigaciones publicadas con su nombre en revistas académicas internacionales. Había certificaciones en trauma infantil, terapia de duelo, desarrollo cognitivo. Este diploma no era de alguien que simplemente había estudiado una carrera. Era de alguien brillante, excepcional, una de las mejores en su campo, y ahora estaba en su casa, cuidando a sus hijos, cobrando un sueldo que ni siquiera se acercaba a lo que debería ganar alguien con sus credenciales. Rodrigo miró la fecha del diploma nuevamente, 2015, 10 años atrás. Lucía debía tener apenas 22 o 23 años cuando se graduó. Una prodigio. ¿Qué demonios había pasado para que terminara tocando su puerta, rogando por un trabajo de empleada doméstica?
Guardó el diploma cuidadosamente y subió las escaleras con determinación. Necesitaba respuestas. Esta misma noche, la habitación de Lucía estaba al final del pasillo. Había luz bajo la puerta. Rodrigo tocó suavemente. «Lucía, ¿estás despierta?» «Sí, pasa». Ella estaba sentada en la cama, con un libro en las manos. Vestía un pijama sencillo de algodón y tenía el cabello suelto por primera vez desde que la conocía. Se veía más joven, más vulnerable. «¿Pasa algo con los niños?», preguntó con preocupación inmediata. «No, ellos están bien, pero necesito hablar contigo sobre algo que encontré». Lucía cerró el libro lentamente, algo en su expresión cambiando. «¿Qué encontraste?». Rodrigo cerró la puerta detrás de él y se sentó en la silla del escritorio junto a la ventana. «Un diploma. Tu diploma, escondido en mi estudio». El rostro de Lucía palideció. «Yo no sabía que estaba ahí. Debió quedarse cuando vine a la entrevista. Llevaba todas mis cosas en una maleta. Debe haberse caído». «Lucía, te graduaste con mención honorífica de la UNAM. Eras investigadora, tenías publicaciones internacionales. ¿Por qué diablos me dijiste que eras solo psicóloga infantil, como si fuera algo común?». Ella se levantó de la cama, abrazándose a sí misma, porque eso era lo que era, una psicóloga. «No quería que pensaras». «¿Que pensara qué?». «Que eres brillante, que desperdiciaste años de talento excepcional limpiando pisos». «No estaba desperdiciando nada», explotó Lucía, sorprendiéndolos a ambos con su intensidad. «Estaba sobreviviendo. Cuando Valentina murió, todo ese conocimiento, todos esos títulos, todas esas investigaciones, no sirvieron de nada. No pudieron salvarla, no pudieron salvarme a mí. Lucía, ¿sabes lo que se siente?». Continuó, las lágrimas comenzando a caer. «Dedicar tu vida entera a ayudar niños traumatizados, a sanarlos, a darles esperanza, y luego no poder salvar a tu propia hija, ver cómo se apaga frente a tus ojos mientras todos tus conocimientos, todos tus grados académicos, toda tu brillantez supuesta, no significan absolutamente nada». Rodrigo se levantó, pero no se acercó. Sabía que ella necesitaba sacar esto. «Me convertí en una broma, en una farsa. La doctora Reyes, la experta en trauma infantil, que no pudo procesar su propio trauma. Mis colegas me miraban con lástima, mis pacientes preguntaban por qué ya no los atendía, y yo no podía ni levantarme de la cama. Pero lo hiciste», dijo Rodrigo suavemente. «Te levantaste, seguiste adelante». «No tuve opción», respondió Lucía con amargura. «Las deudas del hospital no esperan el duelo. Los cobradores no respetan el dolor. Mi prima me dio 6 meses de techo y cuando se acabaron me puso en la calle. Literalmente. Con una maleta y ese maldito diploma que no me sirvió para nada. ¿Por qué lo guardabas entonces? Si no significaba nada, ¿por qué no lo tiraste?». Lucía se quedó en silencio largo rato, mirando por la ventana hacia la noche oscura. «Porque era lo único que me quedaba de quien fui, de la Lucía que tenía sueños y propósitos, de la madre que pensó que podría cambiar el mundo, un niño a la vez. Guardaba ese diploma como guardas las cenizas de alguien que amaste, no porque te traigan alegría, sino porque es todo lo que queda». Rodrigo sintió que su corazón se partía. «Durante meses busqué trabajo en clínicas, hospitales, consultorios privados», continuó Lucía. «Pero había un vacío de 2 años en mi currículum. Y cuando explicaba por qué, veía cómo cambiaba la expresión en sus rostros. ¿Cómo vas a ayudar a otros niños si no pudiste ayudar al tuyo?». Nadie lo decía en voz alta, pero lo pensaban. Todos lo pensaban. Eso es injusto. Es la realidad. Así que dejé de buscar, dejé de ser la doctora Reyes. Me convertí solo en Lucía, una mujer sin pasado, sin títulos, sin nada.
y cuando vi tu anuncio buscando empleada doméstica, pensé que era perfecto, un trabajo donde nadie me conociera, donde nadie esperara nada de mí excepto limpiar y cocinar. Pero no pudiste evitarlo, dijo Rodrigo entendiendo por fin. Cuando viste a Miguel y Sofía, cuando viste su dolor, no pudiste apagar esa parte de ti. Lucía asintió, limpiándose las lágrimas. Lo intenté. Los primeros días solo hacía mi trabajo, limpiaba, cocinaba, mantenía la distancia, pero una noche escuché a Miguel gritar en sus pesadillas. Corrí a su cuarto y lo encontré aterrorizado, temblando, gritando que no quería que su mamá se fuera. Y algo en mí se rompió, o se arregló. No sé cuál. Lo abrazaste. Lo abracé. Y usé cada técnica que había aprendido en 10 años de carrera para calmarlo. Le hablé como la doctora Reyes le habría hablado a cualquier paciente. Y funcionó. Por primera vez desde la muerte de Valentina, mi conocimiento sirvió para algo bueno. Por eso funcionaste donde los otros terapeutas fallaron, dijo Rodrigo. No solo sabías qué hacer, sabías qué sentir. Lucía lo miró con ojos brillantes. Esos terapeutas que contrataste eran buenos, Rodrigo, profesionales, éticos, bien entrenados, pero venían 2 veces por semana, tomaban notas, daban recomendaciones y se iban. Yo vivía con tus hijos, comía con ellos, jugaba con ellos, lloraba con ellos. No era su terapeuta, era su... no sé qué era. Era su salvación, dijo Rodrigo acercándose por fin. Igual que ha sido la mía. Lucía lo miró confundida. ¿Tuya? ¿Crees que solo los niños estaban rotos? Yo también estaba destruido, Lucía. Trabajaba 18 horas al día para no pensar, para no sentir, para no enfrentar que mi esposa murió y yo no pude hacer nada para impedirlo. Me estaba ahogando en trabajo y culpa. Rodrigo, pero luego llegaste tú. Y de repente mis hijos volvieron a reír, volvieron a vivir, y yo también pude respirar otra vez, pude llegar a casa y no sentir que cada rincón me recordaba lo que perdí, porque tú llenaste esos espacios vacíos con algo nuevo. No reemplazaste a Elena, creaste algo diferente, algo que nunca supe que necesitaba. Lucía cerró los ojos, respirando temblorosamente. No sé si puedo ser lo que necesitas que sea, ni siquiera sé quién soy ya. Entonces, descubrámoslo juntos, dijo Rodrigo tomando sus manos entre las suyas. No quiero que seas la doctora Reyes. No quiero que seas solo Lucía la empleada. Quiero que seas quien realmente eres. Todas las partes, las rotas y las brillantes, las que duelen y las que sanan. Es demasiado, susurró ella. Es demasiado rápido. Entonces vamos despacio, sin presión, sin expectativas. Solo quédate. Sigue ayudando a mis hijos, sigue ayudándome a mí, y déjame ayudarte a ti también. Lucía lo miró largamente, buscando en sus ojos alguna señal de duda o lástima. Solo encontró sinceridad, y algo más, algo que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Está bien, dijo finalmente. Me quedaré, por ahora. Por ahora es suficiente. Se quedaron así, en la habitación tenuemente iluminada, 2 personas rotas encontrando consuelo en la honestidad compartida. Ninguno de los dos se dio cuenta de que en ese momento cruzaron una línea invisible. Dejaron de ser empleador y empleada. Dejaron de ser extraños, unidos por circunstancias trágicas. Se convirtieron en algo más, algo peligroso, algo hermoso, algo que el mundo exterior no entendería, y algo que muy pronto sería puesto a prueba de formas que ninguno podía imaginar. Porque los secretos tienen una forma de salir a la luz, y el pasado nunca se queda enterrado por mucho tiempo. El diploma reveló la verdad sobre quién era Lucía. Pero hay alguien más que está a punto de descubrirlo, y esa persona no se quedará callada. Suscríbete para descubrir qué pasa cuando el mundo exterior amenaza con destruir la paz
¿Qué han encontrado? La propuesta. Un mes después del descubrimiento del diploma, Rodrigo tomó una decisión que cambiaría todo. Era sábado por la mañana. Miguel y Sofía estaban en el jardín con Lucía, plantando flores en el huerto que ella había creado. La risa de los niños llenaba el aire fresco de marzo, mezclándose con el canto de los pájaros. Rodrigo los observaba desde la ventana de su habitación tomando café. En sus manos sostenía un sobre manila grueso. Lo había recogido de su abogado el día anterior, y desde entonces no había dormido bien. Dentro del sobre había contratos, documentos legales, una propuesta que podría cambiar la vida de Lucía para siempre, o podría arruinar todo lo que habían construido. Bajó las escaleras y salió al jardín. Los tres levantaron la vista al escucharlo llegar. «¡Papi, mira!», gritó Sofía mostrándole sus manos llenas de tierra. «Estamos plantando rosas para mamá. Tía Lucía dice que podemos poner una foto de ella aquí cuando florezcan». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Lucía le sonrió suavemente, encogiéndose de hombros como diciendo, «Fue idea de ellos». «Es hermoso, princesa. Tu mamá estaría muy feliz». «¿Quieres ayudarnos?», preguntó Miguel, ofreciéndole una pala pequeña. «Me encantaría, campeón. Pero primero necesito hablar con Lucía sobre algo importante. ¿Pueden seguir ustedes solos un ratito?». Los niños asintieron y volvieron a su trabajo con seriedad de jardineros profesionales. Rodrigo hizo un gesto a Lucía para que lo siguiera a la casa. Entraron a la sala. Rodrigo cerró las puertas de cristal que daban al jardín, asegurándose de que los niños no pudieran escuchar. «¿Qué pasa?», preguntó Lucía, limpiándose las manos en el pantalón. «¿Te ves nervioso?». «Lo estoy», admitió Rodrigo. «Porque lo que voy a proponerte puede sonar una locura, pero necesito que lo escuches completo antes de responder». Lucía se sentó lentamente en el sofá, con expresión preocupada. «Me estás asustando». Rodrigo se sentó frente a ella, el sobre manila en sus manos. «Ayer hablé con mi abogado. Le pedí que preparara algunos documentos, un contrato, para ser específico. Rodrigo, ya tenemos un contrato. Me diste un trabajo como niñera con un salario más que generoso. No necesito nada más». «No es ese tipo de contrato», respiró profundo. «Quiero que seas la terapeuta oficial de Miguel y Sofía, con tu título, con tu licencia, con todo el reconocimiento profesional que mereces». Lucía lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Mi licencia expiró hace 2 años. No he practicado desde entonces. No puedo...». «Podemos renovarla», la interrumpió Rodrigo. «Hablé con el colegio de psicólogos. Solo necesitas tomar un curso de actualización y pagar las cuotas atrasadas. Yo cubriré todos los gastos. ¿Por qué harías eso? Porque mis hijos necesitan ayuda profesional continua, porque tú eres la persona más calificada para dársela y porque es hora de que vuelvas a ser quien realmente eres». Lucía se levantó, caminando hacia la ventana. «No es tan simple, Rodrigo. No puedo simplemente volver a ser la doctora Reyes como si nada hubiera pasado». «No te estoy pidiendo que finjas que nada pasó», dijo Rodrigo, levantándose también. «Te estoy pidiendo que uses todo lo que viviste, todo el dolor que sufriste, para ayudar a otros niños que están pasando por lo mismo. Ya estoy ayudando a tus hijos. Sí, pero sin el reconocimiento que mereces, sin el salario que deberías ganar, sin la legitimidad profesional que te protege legalmente». Lucía se giró bruscamente. «¿Protegerme? ¿De qué?». Rodrigo vaciló, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay gente en mi vida que no entiende lo que haces aquí, que podría malinterpretar tu relación con los niños, con esta familia. Si tienes un contrato profesional formal, nadie puede cuestionar tu presencia aquí». «¿Quién está cuestionando mi presencia?», preguntó Lucía con voz tensa. «Mi hermana Valentina llegará de España la próxima semana, para el aniversario de la muerte de Elena.
Ella es complicada, muy protectora con los niños, y cuando sepa que hay una mujer viviendo en la casa, cuidando de ellos, pensará que soy una aprovechada, completó Lucía con amargura, que me metí en tu casa para seducir al viudo millonario. Yo sé que no eres eso, los niños saben que no eres eso, pero Valentina, ella no te conoce y tiene ideas muy fijas sobre cómo deberían ser las cosas. Lucía se abrazó a sí misma. Quizás debería irme antes de que ella llegue, evitar problemas. ¡No!, exclamó Rodrigo acercándose. Eso es exactamente lo que no quiero. No quiero que te vayas, quiero que te quedes. Pero quiero que estés protegida, que nadie pueda hacerte daño o cuestionarte. ¿Y un contrato profesional haría eso? Establecería claramente tu rol. Terapeuta privada contratada para tratamiento a largo plazo de menores en duelo, con salario profesional, con horarios definidos, con ética profesional documentada. Nadie podría acusarte de nada inapropiado. Lucía lo miró largamente. ¿Esto es solo por tu hermana? ¿O hay algo más? Rodrigo bajó la mirada. También es por mí, porque la verdad es que lo que siento por ti está empezando a complicarse y necesito límites claros. Necesito que haya una relación profesional formal entre nosotros o voy a cruzar líneas que no debería cruzar. El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas no dichas. ¿Qué líneas?, susurró Lucía. Las que separan al empleador de la empleada, al viudo de la mujer que cuida a sus hijos, al hombre solo de la mujer hermosa que vive en su casa. Lucía respiró temblorosamente. Rodrigo, sé que es pronto, continuó él. Sé que Elena murió hace solo 7 meses. Sé que tú perdiste a Valentina hace apenas 2 años. Sé que somos 2 personas rotas que probablemente no deberían estar sintiendo lo que sea que estamos sintiendo. Entonces, ¿por qué hacer esto? Si sabes que está mal. Porque no está mal, dijo Rodrigo con intensidad. Lo que siento por ti no deshonra la memoria de Elena. Ella querría que yo fuera feliz. Querría que los niños tuvieran a alguien que los amara. Y tú nos has dado eso. Nos has dado luz en medio de la oscuridad. Lucía tenía lágrimas corriendo por su rostro. No sé si estoy lista para esto, para sentir otra vez, para arriesgarme a perder otra vez. No te estoy pidiendo que sientas nada, dijo Rodrigo suavemente. Solo te estoy pidiendo que aceptes este contrato, que renueves tu licencia, que sigas haciendo lo que ya estás haciendo, pero con el respeto y la compensación que mereces. El resto puede esperar. O no suceder nunca. No hay presión. Lucía cerró los ojos, respirando profundo varias veces. ¿Cuánto sería el salario? Rodrigo sacó los papeles del sobre y se los entregó. Ella los leyó lentamente, y sus ojos se abrieron como platos. Esto es 3 veces lo que ganaría en cualquier consultorio privado. Es lo que vales, y además estarías disponible tiempo completo para 2 pacientes de alta necesidad. Es justo, es demasiado generoso. Es justicia, repitió Rodrigo las mismas palabras que había usado semanas atrás. Lucía siguió leyendo. El contrato estaba impecablemente redactado. Establecía horarios, responsabilidades, ética profesional, confidencialidad. Todo perfectamente legal y apropiado. Hay una cláusula aquí, señaló, sobre terminación del contrato. Sí, puedes renunciar en cualquier momento con 30 días de aviso, sin penalización, sin preguntas. Si en algún momento esto se vuelve demasiado para ti, puedes irte, libre y clara. ¿Y tú? ¿Puedes despedirme? Solo por conducta no profesional grave, que básicamente significa que tendrías que hacer algo terriblemente inapropiado o dañino. Y ambos sabemos que eso nunca pasaría. Lucía volvió a leer todo el documento. Era perfecto, demasiado perfecto. ¿Por qué siento que estoy firmando algo más que un contrato de trabajo?
Porque quizás lo es, admitió Rodrigo. Quizás es un pacto entre dos personas que están tratando de hacer lo correcto en circunstancias imposibles. Quizás es una forma de protegernos mutuamente mientras descubrimos qué demonios estamos haciendo. Lucía soltó una risa triste. No tengo idea de qué estoy haciendo. Yo tampoco, pero sé que quiero que te quedes. Sé que los niños te necesitan. Y sé que yo también te necesito. En cualquier capacidad que estés dispuesta a estar aquí. Lucía miró hacia el jardín, donde Miguel y Sofía seguían plantando flores, ajenos a la conversación que estaba cambiando sus vidas. Si acepto esto, si me convierto oficialmente en su terapeuta, las cosas van a cambiar. Lo sé. Habrá límites que no podré cruzar, distancia profesional que debo mantener. Lo entiendo. Y no podremos... No pudo terminar la frase. Lo sé, dijo Rodrigo suavemente. Y está bien. Lo único que importa es que estés aquí, que los niños estén bien. El resto encontrará su camino, o no, pero al menos lo habremos intentado de la manera correcta. Lucía tomó la pluma que Rodrigo le ofrecía, la sostuvo sobre el contrato durante largos segundos. ¿Estás seguro de esto? Completamente. ¿Tú? Ella respiró profundo una última vez. 3 meses de prueba. Si no funciona, me voy sin drama. 3 meses, acordó Rodrigo. Lucía firmó con mano temblorosa. Rodrigo firmó después. El contrato estaba sellado. Bienvenida de vuelta, doctora Reyes. Gracias, señor Mendoza, respondió ella con una sonrisa triste. Se dieron la mano formalmente, profesionalmente. Pero cuando sus dedos se tocaron, ambos sintieron la electricidad, la conexión que iba mucho más allá de papeles y firmas. Lo que ninguno de los dos sabía era que esos 3 meses de prueba los pondrían a prueba de formas que nunca imaginaron, que la hermana de Rodrigo llegaría con intenciones muy diferentes a las que él esperaba, y que a veces los contratos perfectos no pueden protegerte del caos del corazón humano. Afuera, en el jardín, Miguel encontró una rosa blanca que había crecido salvaje entre las plantas. «Mira, Sophie», dijo, «es como mamá. Creció solita, sin que nadie la plantara». Sofía tocó los pétalos suavemente. «Creo que mamá la mandó, para decirnos que está bien que tía Lucía esté aquí». Miguel asintió solemnemente. «Sí, mamá quiere que seamos felices otra vez». Y quizás tenían razón. Quizás Elena, desde algún lugar entre las estrellas, había orquestado todo esto. O quizás era solo el universo siendo amable con dos personas que habían sufrido demasiado. De cualquier manera, el cambio había comenzado, y no había vuelta atrás. El contrato está firmado. La doctora Reyes ha regresado oficialmente. Pero la llegada de Valentina amenaza con destruir la frágil paz que han construido. Suscríbete para descubrir qué pasa cuando el pasado y el presente chocan, y cuando las buenas intenciones no son suficientes para proteger lo que más amas. La transformación. 6 semanas después de firmar el contrato, la vida de Lucía había cambiado de formas que nunca imaginó posibles. El curso de actualización profesional fue intenso, pero liberador. Cada clase, cada lectura, cada discusión con otros psicólogos le recordaba quién había sido antes de que la tragedia la destrozara. La doctora Reyes estaba despertando lentamente del largo sueño del dolor. Su licencia fue renovada oficialmente un martes lluvioso de abril. Cuando llegó el correo con el documento oficial, Lucía lloró en su habitación durante 1 hora. Lágrimas de duelo por los años perdidos, lágrimas de gratitud por la segunda oportunidad. Rodrigo encontró el sobre abierto en la mesa de la cocina esa tarde. Sonrió al ver el nombre. Doctora Lucía Mercedes Reyes Vargas. Psicóloga clínica infantil. Licencia activa. «Lo lograste», dijo cuando ella bajó, con los ojos aún rojos. «Lo logramos», corrigió Lucía.
Nunca hubiera podido hacerlo sola, pero el cambio más notable no estaba en los papeles oficiales, estaba en la casa misma. Miguel había vuelto completamente a la vida. Sus calificaciones no solo mejoraron, sino que comenzó a destacar en matemáticas. Se unió al equipo de fútbol de la escuela. Hizo nuevos amigos. Todavía extrañaba a su madre, pero el dolor punzante se había transformado en una nostalgia suave que podía manejar. Sofía era una niña diferente. Hablaba constantemente, dibujaba murales enormes en papel tapiz que Rodrigo colgaba orgulloso en su oficina, y había comenzado clases de ballet. Su terapeuta escolar llamó a Rodrigo un día, asombrada. No sé qué está haciendo en casa, señor Mendoza, pero Sofía ha tenido un avance extraordinario. Es como si finalmente hubiera procesado su trauma y estuviera lista para ser niña otra vez. Rodrigo sabía exactamente qué estaba pasando en casa. Se llamaba Lucía Reyes. Las sesiones de terapia formales se realizaban 3 veces por semana en el estudio que Rodrigo había convertido en consultorio. Lucía trabajaba con los niños usando juego, arte y conversación. Mantenía notas clínicas detalladas, todo perfectamente profesional, pero la magia real sucedía en los momentos entre sesiones. En los desayunos, donde Lucía escuchaba las pesadillas de Miguel sin juzgar. En las tardes, donde pintaba con Sofía y hablaban de mamá sin miedo. En las noches, donde leía cuentos y respondía preguntas imposibles con honestidad perfecta. Y Rodrigo estaba cambiando también. Por primera vez en 8 meses llegaba a casa antes de las 6. Cenaba con sus hijos, jugaba con ellos, les leía antes de dormir. La adicción al trabajo que había usado para evitar el dolor se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo que pensó que nunca volvería a sentir: ganas de estar en casa. Una tarde de viernes, Rodrigo llegó temprano y encontró una escena que lo dejó sin aliento. Lucía estaba en la cocina, vestida con jeans y una blusa color crema, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Cocinaba algo que olía delicioso mientras tarareaba una canción suave. Miguel hacía la tarea en la mesa de la cocina, ocasionalmente pidiendo ayuda que Lucía daba sin dejar de cocinar. Sofía dibujaba en el piso, rodeada de crayones de colores brillantes. La luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando todo en tonos dorados. La escena era tan doméstica, tan perfecta, tan parecida a lo que había tenido con Elena, pero diferente, nueva. Lucía levantó la vista y lo vio en la entrada. Sonrió. «Llegaste temprano. Perfecto. Hice lasaña. Tu favorita». ¿Cómo sabía que era su favorita? Rodrigo nunca se lo había dicho, pero Lucía prestaba atención a todo, a las pequeñas cosas, a los detalles que los demás pasaban por alto. «Huele increíble», dijo dejando su maletín. «Papi». Sofía corrió a abrazarlo. «Mira lo que dibujé, somos todos, tú, yo, Miguel y tía Lucía. ¡Una familia!». Rodrigo tomó el dibujo con manos temblorosas. Ahí estaban los 4, tomados de las manos, sonriendo bajo un cielo lleno de estrellas. En la esquina superior, una estrella brillante con una corona. Elena. «Es hermoso, princesa. Mamá nos está cuidando desde arriba», explicó Sofía con la seriedad de los 5 años. «Pero tía Lucía nos cuida aquí abajo. Es como tener 2 mamás, una en el cielo y una en la tierra». Rodrigo miró a Lucía. Ella había dejado de cocinar y los observaba con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de algo más profundo: gratitud, pertenencia, amor. Durante la cena, Rodrigo se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo.
Eran felices, por primera vez desde la muerte de Elena, sentados alrededor de esa mesa, comiendo lasaña y riendo por las ocurrencias de Sofía y las historias de la escuela de Miguel, eran genuinamente felices. La culpa llegó inmediatamente después. ¿Cómo podía ser feliz cuando Elena llevaba muerta apenas 8 meses? ¿Cómo podía reír cuando el amor de su vida estaba enterrada en el cementerio de San Ángel? Lucía debió notar algo en su expresión, porque después de que los niños se fueron a sus habitaciones, lo encontró en el jardín, mirando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. «En que me siento culpable», admitió Rodrigo. «Por ser feliz, por disfrutar la cena, por querer llegar temprano a casa. Se siente como una traición a Elena». Lucía se sentó junto a él en la banca del jardín. «¿Puedo contarte algo que aprendí en terapia? Después de que Valentina murió, yo también me sentía culpable cada vez que reía o disfrutaba algo. Sentía que no tenía derecho a la felicidad cuando mi hija ya no podía ser feliz». «Exacto, pero mi terapeuta me dijo algo que cambió mi perspectiva. Me dijo: la felicidad no es una traición a los muertos, es un tributo, porque ellos, que ya no pueden ser felices, querrían que tú lo fueras por ambos». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «Elena adoraba verte sonreír», continuó Lucía. «¿Crees que querría que pasaras el resto de tu vida en dolor? ¿Crees que querría que Miguel y Sofía crecieran en una casa sin risas? No. Ella querría que fuéramos felices. Entonces honra su memoria siendo feliz. Ama a tus hijos. Ríe con ellos. Vive. Eso no significa que la olvides. Significa que la llevas contigo mientras sigues adelante». Rodrigo volteó a mirarla. La luz de la luna iluminaba su rostro, haciendo brillar sus ojos oscuros. Era hermosa de una forma que te rompía el corazón. No la belleza superficial de las mujeres que había conocido en eventos sociales, sino la belleza profunda de alguien que ha sufrido y sobrevivido. «¿Cómo lo haces?», preguntó. «¿Cómo logras ser tan sabia y fuerte después de todo lo que has pasado?» «No soy fuerte», respondió Lucía con una risa triste. «Soy solo una mujer rota que aprendió a juntar los pedazos de forma diferente, y no soy sabia. Solo he cometido suficientes errores para reconocer algunos antes de que sucedan». «Eres más de lo que crees». Sus miradas se encontraron. Por un momento, el aire entre ellos se cargó de electricidad. Rodrigo se inclinó levemente hacia adelante sin pensarlo. Lucía no se movió, pero tampoco se alejó. El momento se rompió cuando la puerta de atrás se abrió. «Tía Lucía, ¿puedes ayudarme a encontrar mi oso de peluche?», llamó Sofía. Lucía se levantó rápidamente, rompiendo el hechizo. «Claro, princesa, voy». Se alejó sin mirar atrás, pero Rodrigo vio el temblor en sus manos. Ella también lo había sentido. Esa atracción peligrosa que crecía entre ellos cada día. Esa noche, solo en su habitación, Rodrigo sacó una fotografía de Elena de su cajón. La había guardado hacía semanas porque dolía demasiado verla todos los días. «No sé qué está pasando, amor», susurró a la imagen. «Lucía es especial. Los niños la adoran. Yo también estoy empezando a sentir cosas que no debería sentir tan pronto». «¿Está mal? ¿Te molestaría?». Como siempre no hubo respuesta, solo el silencio de la noche y el peso de su propia conciencia. Pero en algún lugar profundo de su corazón, Rodrigo sintió algo. No era la voz de Elena, porque los muertos no hablan, pero era una certeza, una paz, como si ella le estuviera dando permiso de seguir adelante, de vivir, de amar otra vez. Guardó la fotografía con cuidado y se acostó. Por primera vez en 8 meses, durmió toda la noche sin pesadillas. Mientras tanto, en su habitación, Lucía también luchaba con sus propios demonios. Se había jurado que no se enamoraría otra vez,
que nunca volvería a arriesgarse a ese tipo de dolor. Pero el corazón no entiende de juramentos, y Rodrigo Mendoza, con su gentileza, su vulnerabilidad, su manera de mirarla como si fuera preciosa, estaba derribando todas sus defensas. «Valentina», susurró al cielo, «¿qué debo hacer? ¿Está bien que sienta esto? ¿Está bien que quiera quedarme aquí para siempre?» Las estrellas brillaban en silencio, pero una de ellas, la más brillante, pareció titilar un poco más fuerte. Quizás era solo imaginación. O quizás dos madres en el cielo estaban sonriendo, felices de ver que las personas que amaron estaban encontrando luz otra vez. Los próximos días pasaron en una especie de felicidad tensa. Rodrigo y Lucía bailaban alrededor de sus sentimientos, manteniendo la distancia profesional durante el día, pero encontrándose en conversaciones profundas por las noches. Miguel y Sofía florecían más cada día. La casa se llenó de risas, color y vida. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Y como Lucía había aprendido en su vida, cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, usualmente están a punto de cambiar. El viernes por la noche, Rodrigo recibió un mensaje de texto de su hermana Valentina. «Llego mañana, a las 2 p.m. Quiero conocer a esa mujer que vive en tu casa. Espero que sepas lo que estás haciendo, hermanito». Rodrigo leyó el mensaje 3 veces, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago. Valentina estaba llegando, y nada volvería a ser lo mismo. La felicidad de esta familia reconstruida está a punto de ser puesta a prueba. Valentina llega con dudas, preguntas y una determinación férrea de proteger a sus sobrinos. ¿Podrá Lucía sobrevivir el escrutinio? ¿O el mundo exterior destruirá lo que han construido con tanto cuidado? Suscríbete para descubrir qué pasa cuando el amor choca con el juicio. La amenaza. Valentina Mendoza de Santillana bajó del taxi con la elegancia de quien ha pasado 20 años en Madrid rodeada de aristocracia europea. Alta, delgada, con el cabello oscuro perfectamente peinado en un moño francés, vestía un traje Chanel color marfil y llevaba gafas de sol Dior a pesar de que el cielo estaba nublado. 3 maletas Louis Vuitton la acompañaban. Rodrigo salió a recibirla con una sonrisa tensa. Hacía 2 años que no veía a su hermana menor. Desde el funeral de Elena, para ser exactos. Valentina la abrazó formalmente. «Qué bueno verte». «Rodrigo». Ella le dio 2 besos al aire sin tocar realmente sus mejillas. «Te ves diferente. Mejor que la última vez, debo admitir. He tenido ayuda». «Sí, eso escuché». Los ojos de Valentina, grises como los de su hermano, lo estudiaron con intensidad. «¿Dónde están mis sobrinos?» «Arriba, jugando. Lucía está con ellos». «Ah, sí, Lucía. La empleada doméstica convertida en niñera convertida en... ¿Qué exactamente es ahora?» «Es la terapeuta de los niños», respondió Rodrigo con calma. «Psicóloga infantil licenciada. Le renové su licencia y firmamos un contrato profesional hace 2 meses». Valentina arqueó una ceja perfectamente delineada. «Qué conveniente, una terapeuta que vive en tu casa». «¿Y dónde duerme esta terapeuta?» «En la habitación de invitados del 2º piso, cerca de los niños, para estar disponible si tienen pesadillas o crisis nocturnas». «Por supuesto. Muy profesional, estoy segura». Rodrigo sintió el sarcasmo como un golpe, pero mantuvo la compostura. «Valentina, sé por qué estás aquí. Sé que te preocupas por Miguel y Sofía. Pero te prometo que Lucía es exactamente lo que necesitaban. Ha logrado en 3 meses lo que nadie más pudo en 8. Eso es lo que me preocupa», dijo Valentina quitándose las gafas de sol. «Nadie es tan perfecta. Nadie llega de la nada y salva a una familia rota sin segundas intenciones. Ella no llegó de la nada. Tiene credenciales impresionantes, experiencia,
y una historia de pérdidas que la hace muy buena manipulando emociones vulnerables. Rodrigo sintió la ira subiendo. No sabes de qué hablas. ¿No? Hermanito, he visto este patrón docenas de veces en Madrid. Mujeres hermosas, con historias trágicas, que se insertan en las vidas de viudos ricos con niños. Siempre es la misma historia. Siempre termina con una boda precipitada y una cuenta bancaria saqueada. Lucía no es así. Todos dicen lo mismo. Hasta que es demasiado tarde. La puerta principal se abrió. Miguel y Sofía bajaron corriendo las escaleras. ¡Tía Valentina!, gritaron al unísono. El rostro de Valentina se transformó completamente. Toda la dureza desapareció, reemplazada por amor genuino. Se arrodilló y abrió los brazos. Mis amores, cuánto los he extrañado. Los niños se lanzaron a sus brazos. Valentina los abrazó con fuerza y por un momento Rodrigo vio a la hermana que recordaba. La que había volado desde España para el funeral de Elena. La que había llorado tanto como él. Detrás de los niños, en la escalera, apareció Lucía. Vestía ropa casual pero apropiada, pantalones negros y una blusa blanca sencilla. El cabello recogido en una cola, sin maquillaje. Profesional pero accesible. Valentina levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fue como ver dos gladiadoras evaluándose antes de la batalla. «Tú debes ser Lucía», dijo Valentina levantándose. «Doctora Reyes», corrigió Lucía educadamente extendiendo la mano. «Es un placer conocerla, señora Santillana. Los niños hablan mucho de usted». Valentina estrechó la mano brevemente. «Llámame Valentina. Después de todo, si vas a vivir en la casa de mi hermano, cuidando a mis sobrinos, no necesitamos formalidades». El veneno en las palabras era sutil, pero estaba ahí. Lucía lo sintió, pero mantuvo la sonrisa. «Por supuesto, Valentina. ¿Gusto un café? ¿Té? Deben estar cansada del viaje. Un café estaría bien, solo, sin azúcar». Enseguida, Lucía se dirigió a la cocina. Valentina la observó alejarse. «Es joven», comentó a Rodrigo. «Tiene 32 años. 10 años menor que Elena, 15 años menor que tú. La edad es irrelevante. Es una profesional calificada que tiene el cuerpo de modelo y vive en tu casa», interrumpió Valentina. «No soy estúpida, Rodrigo. Veo lo que está pasando aquí». «No está pasando nada», mintió él. «Es una relación estrictamente profesional». Valentina lo miró con incredulidad. «Tienes la misma expresión que tenías cuando conociste a Elena, como si hubieras encontrado algo precioso que no quieres perder». Rodrigo abrió la boca para protestar, pero Valentina levantó la mano. «No me mientas. Te conozco demasiado bien, pero lo que me preocupa no eres tú, son ellos», señaló a Miguel y Sofía. «Esos niños acaban de perder a su madre. No pueden permitirse perder a otra figura materna cuando esta mujer decida irse. Lucía no se va a ir». «¿Cómo lo sabes? ¿Porque te lo prometió?» «Rodrigo, hace 8 meses enterramos a Elena. ¿De verdad crees que es tiempo suficiente para reemplazarla?» «Nadie está reemplazando a Elena», dijo Rodrigo con voz firme. «Lucía es algo diferente, y los niños la necesitan. Los niños necesitan estabilidad, necesitan tiempo para sanar, no necesitan una nueva mujer confundiéndolos sobre quién es su figura materna». Lucía regresó con el café, entregándolo a Valentina con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había escuchado parte de la conversación. «Gracias», dijo Valentina fríamente. «Lucía, ¿podrías dejarnos a los adultos hablar a solas? Me gustaría pasar tiempo con mis sobrinos sin supervisión». La palabra supervisión fue como una bofetada. Lucía parpadeó, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto, estaré en mi habitación si me necesitan». Subió las escaleras con dignidad, pero Rodrigo vio la tensión en sus hombros. Eso lo enfureció. «Eso fue innecesario», le dijo a su hermana cuando Lucía desapareció.
¿Lo fue? Rodrigo, necesito hablar con Miguel y Sofía sin su terapeuta, escuchando cada palabra. Necesito evaluar por mí misma cómo están realmente. Durante las siguientes 2 horas, Valentina pasó tiempo con los niños. Los llevó al jardín, jugó con ellos, les hizo preguntas sutiles sobre su vida diaria. Miguel y Sofía, ajenos a la atención de los adultos, disfrutaron tener a su tía de vuelta. Pero Valentina notaba cosas. La forma en que Sofía mencionaba a tía Lucía cada 5 minutos. Cómo Miguel hablaba de las sesiones de terapia como si fueran sus momentos favoritos del día. La manera en que ambos niños claramente adoraban a esta mujer. Eso, paradójicamente, la preocupó más. Esa noche, después de acostar a los niños, Valentina confrontó a Rodrigo en su estudio. Investigué a tu doctora Reyes. Rodrigo levantó la vista de su computadora. ¿Qué hiciste qué? La investigué. Contraté a un investigador privado en cuanto me dijiste que vivía aquí. Los resultados llegaron esta tarde. Valentina, ¿no tenías derecho? Tengo todo el derecho. Soy la madrina de esos niños. Soy la albacea secundaria en el testamento de Elena. Tengo responsabilidad legal sobre su bienestar. Rodrigo se puso de pie. ¿Y qué encontraste en tu investigación? Valentina sacó una carpeta de su bolso de diseñador. Lucía Mercedes Reyes Vargas, graduada con honores de la UNAM, consultorio privado exitoso de 2016 a 2022, especializada en trauma infantil. Hasta ahí, todo cierto. Te lo dije. Pero también encontré esto. Abrió la carpeta. Deudas médicas por valor de 850,000 pesos. Desalojo forzoso de su departamento en 2023. 6 meses viviendo con una prima que finalmente la echó. Desesperación financiera total. Y luego mágicamente aparece en la puerta de un viudo millonario con 2 niños vulnerables. ¿Eso es una coincidencia? ¿Lo es? ¿O es una mujer desesperada que vio una oportunidad? Estás siendo cruel. Estoy siendo realista. Cerró la carpeta. Mira, no digo que sea una mala persona. Su historia es trágica. Perdió a su hija, su carrera, todo. Tiene mi simpatía. Pero eso no significa que debas confiarle tu vida, tu familia, tu fortuna. No le he confiado mi fortuna. Tenemos un contrato profesional claro, por ahora. Pero ¿qué pasa en 6 meses cuando los niños la amen tanto que no puedan vivir sin ella? Cuando tú estés tan enamorado que no puedas pensar con claridad. ¿Qué pasa entonces, Rodrigo? Rodrigo se frotó la cara con cansancio. ¿Qué quieres que haga, Valentina? Quiero que la despidas. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que los niños se lastimen más. Antes de que tú cometas un error del que te arrepentirás el resto de tu vida. No voy a despedirla. Entonces te daré un ultimátum. La voz de Valentina se volvió dura como el acero. O ella se va, o yo activo mis derechos legales sobre Miguel y Sofía. Rodrigo la miró con shock. No te atreverías. Te estoy dando una opción. Elena me nombró albacea secundaria porque confiaba en mi juicio. Si considero que estás poniendo a los niños en riesgo emocional o financiero, tengo la obligación legal de intervenir. Lucía, no es un riesgo, es su salvación. Eso es lo que tú crees. Pero no confías en tu propio juicio ahora mismo. Estás vulnerable, dolido, solo. Y esa mujer, intencional o no, se está aprovechando de eso. «Sales de aquí», dijo Rodrigo con voz peligrosamente baja. «Ahora». «Rodrigo, eres mi hermana y te amo, pero no voy a quedarme aquí escuchándote insultar a la mujer que salvó a mis hijos. Vete a tu hotel. Vuelve cuando puedas ser civilizada». Valentina tomó su bolso, su expresión endureciéndose. «Tienes una semana. O ella se va, o yo presento una moción legal para revisar tu custodia. No quiero hacerlo, pero lo haré si me obligas». Salió del estudio como un huracán, dejando a Rodrigo temblando de ira e impotencia.
Arriba, en su habitación, Lucía había escuchado todo. Las paredes de la mansión eran gruesas, pero las voces enojadas viajaban. Se sentó en el borde de la cama, abrazándose a sí misma. Valentina tenía razón en una cosa. Ella había llegado desesperada, sin nada, dispuesta a aceptar cualquier trabajo. Y sí, Rodrigo era rico, exitoso, un buen partido. Pero lo que sentía por él, por Miguel, por Sofía, ¿eso era real o no? La duda, sembrada por las palabras de Valentina, comenzó a crecer como veneno en su mente. ¿Era realmente amor lo que sentía? ¿O era gratitud disfrazada, dependencia emocional confundida con afecto genuino? Y lo más importante, ¿estaba lastimando a los niños al quedarse? ¿Qué pasaría si Rodrigo y ella intentaban algo más y fallaba? Miguel y Sofía perderían otra figura materna. No podía hacerles eso. Esa noche, Lucía tomó una decisión que rompería corazones. Pero antes de que pudiera actuar, sucedería algo que cambiaría todo nuevamente. Porque en el piso de abajo, Miguel se había despertado con una pesadilla terrible, y esta vez, cuando gritó, no fue el nombre de Lucía el que salió de su boca. Fue otro nombre, uno que nadie esperaba escuchar. La amenaza de Valentina es real y devastadora. Lucía enfrenta la decisión más difícil de su vida, quedarse y arriesgarse a lastimar a los niños que ama, o irse y romper su propio corazón nuevamente. Pero la pesadilla de Miguel revelará algo que nadie vio venir. Suscríbete para descubrir qué sucede cuando el pasado y el futuro colisionan de la forma más inesperada. La ruptura y revelación. No dejen que se vaya como mamá. Por favor, no dejen que se vaya. El grito de Miguel desgarró el silencio de la noche como un cuchillo. Rodrigo llegó primero a la habitación de su hijo, encendiendo la luz con manos temblorosas. Miguel estaba sentado en la cama, empapado en sudor, los ojos abiertos, pero perdidos en la pesadilla. «Miguel, hijo, estoy aquí». Rodrigo lo abrazó fuerte. «Fue solo un sueño». «No, ella se va a ir. Tía Lucía se va a ir y va a ser culpa de la tía Valentina». Rodrigo se quedó helado. «¿Qué? Miguel, ¿qué estás diciendo?» Pero antes de que el niño pudiera responder, Lucía apareció en la puerta, seguida de cerca por Sofía, que también se había despertado. Valentina estaba detrás de ellas, observando la escena con expresión indescifrable. «Escuché gritos», dijo Lucía, corriendo hacia la cama. «Miguel, mi amor, ¿qué pasó?» El niño se lanzó de los brazos de su padre a los de Lucía, aferrándose a ella como si fuera su única salvación. «Soñé que te ibas, que la tía Valentina te obligaba a irte y nunca volvías, como mamá. Y papá estaba triste otra vez, y Sofía no dejaba de llorar, y yo no sabía qué hacer». Lucía apretó los ojos con fuerza, abrazándolo más fuerte. «Shh, estoy aquí. No me voy a ningún lado». «¿Lo prometes?», preguntó Miguel con voz quebrada. «¿Prometes que no te vas a ir?». Lucía miró por encima de la cabeza del niño, encontrándose con los ojos de Valentina. La mujer mayor tenía una expresión compleja en el rostro: sorpresa, culpa y algo más que Lucía no pudo identificar. «Yo», comenzó Lucía, pero no pudo terminar, porque ¿cómo prometerle a un niño algo que quizás no podría cumplir? ¿Cómo decirle que se quedaría cuando Valentina había dejado claro que su presencia ponía en riesgo la estabilidad de toda la familia? «Lucía tiene que quedarse», dijo Sofía desde la puerta con lágrimas rodando por sus mejillas. Ella es como nuestra segunda mamá. Mamá está en las estrellas cuidándonos y tía Lucía está aquí cuidándonos. Las dos son importantes». Valentina se llevó una mano al pecho, algo en su expresión rompiéndose. Rodrigo se levantó lentamente, tomando a su hija en brazos. «Valentina», dijo con voz cargada de emoción, «¿ves esto? ¿Ves lo que le estás haciendo a mis hijos?». «Yo no». Valentina tragó saliva.
Yo solo quería protegerlos. ¿Protegiéndolos de qué exactamente? De la mujer que les devolvió la vida, de la persona que logró que Miguel volviera a dormir sin pesadillas hasta esta noche, de la terapeuta que ayudó a Sofía a procesar su trauma. Rodrigo, tú no entiendes. Yo he visto. No, la interrumpió él con firmeza. Tú no entiendes. No vives aquí. No has visto el proceso. No has estado presente en los últimos 9 meses mientras yo me ahogaba y mis hijos se rompían en pedazos. No tienes derecho a llegar de España y juzgar sin conocer toda la historia. Valentina se quedó callada, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lucía seguía abrazando a Miguel, quien gradualmente se calmaba. Sofía se bajó de los brazos de Rodrigo y se unió al abrazo con su hermano y Lucía. La escena era desgarradora y hermosa a la vez. 2 niños aferrándose a la mujer que les había enseñado a sanar, la mujer que sin saberlo se había convertido en su ancla emocional. Creo que necesitamos hablar, dijo Valentina finalmente con voz más suave. Todos, mañana, cuando los niños estén mejor. Rodrigo asintió. Sí, mañana. Valentina salió de la habitación en silencio. Rodrigo esperó hasta que Miguel y Sofía se calmaran completamente antes de llevarlos de vuelta a sus camas. Lucía se quedó con ellos, cantándoles una canción suave hasta que se durmieron. Cuando finalmente salió al pasillo, encontró a Rodrigo esperándola. «Tenemos que hablar», dijo él. «Lo sé». Bajaron a la cocina. Eran las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio excepto por el tic-tac del reloj de pared. Rodrigo preparó té para ambos. Se sentaron en la mesa, el vapor elevándose de las tazas entre ellos. «Escuché la conversación con Valentina», admitió Lucía. «En tu estudio. Escuché el ultimátum». Rodrigo cerró los ojos. «Lucía, no puedes creer que yo...» «No sé qué creer», lo interrumpió ella. «Pero sé que Valentina tiene razón en algo. Los niños se han apegado demasiado a mí. Y si algo sale mal, si tengo que irme por cualquier razón, será devastador para ellos. Entonces no te vayas. No es tan simple. ¿Y si Valentina cumple su amenaza? ¿Y si presenta una moción legal y un juez decide que mi presencia es perjudicial? ¿Y si pierdes la custodia de tus propios hijos por mi culpa? Eso no va a pasar. No lo sabes». Lucía tomó un sorbo de té con manos temblorosas. «Y hay algo más, algo que Valentina dijo que no puedo sacarme de la cabeza». «¿Qué?» «Que llegué aquí desesperada, sin dinero, sin hogar, sin opciones, y que tú eres rico, estable, un buen partido. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si lo que siento por ti, por esta familia, está nublado por mi necesidad de pertenecer a algún lugar?» Rodrigo dejó su taza con fuerza. «Eso es ridículo. Lo que sentimos es real». «¿Lo es? Yo perdí todo hace 2 años. Mi hija, mi carrera, mi vida entera. Estaba desesperada cuando llegué aquí. ¿Cómo puedo estar segura de que no estoy confundiendo gratitud con amor? Dependencia con afecto genuino. Porque te conozco», dijo Rodrigo tomando sus manos. «Conozco tu corazón. Sé que eres incapaz de manipular o usar a alguien. Pero, ¿y si lo estoy haciendo sin darme cuenta? ¿Y si subconscientemente busqué esta familia porque necesitaba reemplazar la mía?» «Entonces estás haciendo exactamente lo mismo que yo», respondió Rodrigo. «Porque yo también necesitaba esto. Necesitaba que alguien me ayudara a salvar a mis hijos. Necesitaba luz en mi oscuridad. ¿Eso hace que mis sentimientos sean menos válidos?» Lucía negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente ahora. «No sé nada ya. Solo sé que no puedo ser la razón por la que pierdas a tus hijos. No los voy a perder. Valentina está asustada, eso es todo. Cuando hablemos mañana, cuando entienda realmente lo que has hecho por esta familia. ¿Y si no cambia de opinión? ¿Y si lleva esto a los tribunales?»
Rodrigo se quedó callado porque no tenía respuesta. Legalmente, Valentina tenía derechos. Como albacea secundaria y madrina de los niños, podía presentar una moción cuestionando la capacidad de Rodrigo para cuidar adecuadamente de Miguel y Sofía. Y un juez, viendo que Rodrigo había contratado a una empleada doméstica con problemas financieros graves, le había dado una habitación en su casa, le había pagado su licencia profesional y claramente estaba desarrollando sentimientos románticos por ella. Podría cuestionar su juicio. «Tengo que irme», susurró Lucía, «antes de que esto empeore, antes de que lastimemos más a los niños». «No, Rodrigo, no», repitió él con más fuerza. «No voy a dejarte ir. No cuando acabamos de encontrarnos. No cuando mis hijos finalmente están sanando». «Entonces, ¿qué sugieres?» Rodrigo respiró profundo. «Mañana hablaré con Valentina. Le mostraré tus credenciales, los registros de progreso de los niños, todo. Le demostraré que esto no es lo que ella piensa. Y si no es suficiente, entonces tomaremos decisiones difíciles. Pero no esta noche. Esta noche solo necesito que me prometas que no te irás sin decirme primero». Lucía lo miró largamente. Vio el miedo en sus ojos. El mismo miedo que ella sentía, el terror de perder algo precioso justo cuando empezaba a sanar. «Te lo prometo, no me iré sin hablar contigo primero». Se quedaron sentados en silencio, tomados de las manos sobre la mesa, dos personas rotas intentando descubrir cómo protegerse mutuamente del mundo que parecía decidido a separarlos. Arriba, en su habitación, Valentina tampoco podía dormir. Había venido a México convencida de que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a sus sobrinos de una mujer oportunista, salvando a su hermano de cometer un error terrible. Pero la pesadilla de Miguel, la forma en que se aferraba a Lucía, las palabras de Sofía, eso la había golpeado como un puño. Sacó su teléfono y llamó a su esposo en Madrid. Era media mañana allá. «Valentina, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» «Carlos, creo que cometí un error», susurró. «Un error terrible». «¿De qué hablas?» Le contó todo: la investigación privada, el ultimátum, la confrontación, la pesadilla de Miguel. Carlos guardó silencio largo rato. «Mi amor», dijo finalmente, «¿recuerdas cuando nos conocimos?» «¿Qué tiene que ver eso? Tú también estabas en un lugar oscuro. Acababa de perder a tu cuñada Elena, estabas procesando tu propio dolor, y yo era un viudo con 2 hijos que necesitaba ayuda». Valentina sintió un nudo en la garganta. Carlos tenía razón. Cuando se conocieron 3 años atrás, él estaba criando solo a 2 niños pequeños después de que su esposa muriera de cáncer. Valentina había llegado como niñera temporal mientras visitaba España, y se habían enamorado. «Es diferente», intentó argumentar. «¿Lo es? ¿O simplemente no quieres admitir que juzgaste a Lucía por algo que tú misma hiciste? Yo no me aproveché de ti, y ella no se está aprovechando de Rodrigo. Amor, a veces las personas rotas se encuentran exactamente cuando necesitan encontrarse. No es aprovechamiento, es supervivencia mutua». Valentina cerró los ojos, sintiendo el peso de sus propias acciones. «¿Qué debo hacer?» «Habla con ella. De verdad, no como enemiga, sino como alguien que entiende lo que es amar después de perder todo». Después de colgar, Valentina se quedó despierta hasta el amanecer, pensando en sus propias palabras, en sus juicios, en cómo el miedo la había convertido en la villana de esta historia. Cuando el sol finalmente salió, tomó una decisión. Bajó a la cocina a las 7 de la mañana. Lucía ya estaba ahí, preparando el desayuno para los niños. «Buenos días», dijo Valentina suavemente. Lucía se giró, sorprendida. «Buenos días. ¿Podemos hablar?» «A solas, antes de que los demás bajen». Lucía asintió nerviosa. Se sentaron en la mesa de la cocina. «Anoche»,
comenzó Valentina. Cuando vi a Miguel aferrándose a ti, cuando escuché las palabras de Sofía, vi algo que no quería ver. ¿Qué viste? Vi que tienes razón en estar aquí, que mis sobrinos te necesitan de una forma que yo nunca podré darles, porque yo vivo a un océano de distancia, porque solo los veo 2 veces al año, pero tú estás aquí todos los días, sanándolos, amándolos. Lucía parpadeó sorprendida. Valentina, Déjame terminar. Valentina respiró profundo. Te investigué porque tenía miedo. Miedo de que lastimaras a mi hermano, miedo de que usaras a los niños, pero me di cuenta de algo esta noche. No tenía miedo de que fueras mala persona, tenía miedo de que fueras exactamente lo que pareces ser. No entiendo. Tenía miedo de que fueras genuina. Porque si eres genuina, si realmente amas a esta familia, entonces tengo que soltar mi control. Tengo que aceptar que ya no soy la única mujer importante en la vida de mis sobrinos. Y eso me aterraba. Lucía sintió lágrimas llenando sus ojos. Nunca intentaría reemplazarte. Lo sé. Igual que no estás intentando reemplazar a Elena, solo estás siendo tú, sanando mientras ayudas a otros a sanar. Y eso es hermoso. Perdóname por no verlo antes. Esto significa que retiro mi ultimátum, dijo Valentina firmemente. No voy a presentar ninguna moción legal. No voy a interferir más. Si Rodrigo quiere que estés aquí y los niños te necesitan, entonces tienes mi bendición. Lucía se cubrió la boca con ambas manos, sollozando de alivio. Gracias, gracias. Valentina rodeó la mesa y, para sorpresa de ambas, abrazó a Lucía. Cuida de ellos, susurró. Cuida de mi hermano y mis sobrinos, y déjame cuidar de ti también. Porque si vas a ser parte de esta familia, entonces eres mi responsabilidad también. Las 2 mujeres se abrazaron, llorando juntas, el miedo y la hostilidad disolviéndose en comprensión mutua. Cuando Rodrigo bajó minutos después, las encontró preparando desayuno juntas, hablando en voz baja, ocasionalmente riendo. Se detuvo en la puerta sin poder creer lo que veía. Lucía levantó la vista y le sonrió. Una sonrisa llena de alivio, esperanza y amor. Y Rodrigo supo con certeza absoluta que todo iba a estar bien. La tormenta había pasado, pero lo que venía después sería aún más hermoso. La bendición de Valentina cambió todo, pero el verdadero desafío apenas comienza. ¿Puede una familia rota reconstruirse en algo nuevo y hermoso? Suscríbete para el capítulo final, donde descubrirás cómo el amor, la pérdida y la esperanza se unen en el desenlace más emotivo. El nuevo comienzo. 3 meses después de la reconciliación con Valentina, la vida en la mansión Mendoza había encontrado un ritmo hermoso y natural. Era un sábado de junio, exactamente 1 año después de la muerte de Elena. Rodrigo se despertó temprano, con el corazón pesado pero también lleno de esperanza. Hoy sería difícil, pero también sería un día de celebración, de recordar a Elena con amor en lugar de dolor. Bajó a la cocina y encontró a Lucía ya despierta, preparando café. Vestía un vestido sencillo color azul cielo, el cabello suelto sobre sus hombros. Cuando lo vio, le sonrió con esa calidez que ahora era parte integral de cada mañana. «Buenos días», susurró ella. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que esperaba», admitió Rodrigo acercándose. «¿Y tú?» «Igual, estuve pensando en el día de hoy, en Elena, en todo lo que ha cambiado este año». Rodrigo asintió, sirviendo café para ambos. «Hace 1 año pensé que nunca volvería a ser feliz, que mis hijos nunca se recuperarían, que esta casa siempre estaría llena de fantasmas. ¿Y ahora?», preguntó Lucía suavemente. «Ahora sé que Elena querría esto. Querría que siguiéramos adelante, que encontráramos luz otra vez». Se quedaron en silencio confortable tomando café mientras el sol comenzaba a iluminar el jardín.
Durante los últimos 3 meses, algo hermoso había florecido entre ellos. No lo habían apurado, no habían forzado nada, simplemente habían dejado que creciera naturalmente. Cenas familiares, donde sus manos se rozaban accidentalmente. Conversaciones profundas después de acostar a los niños. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Sonrisas que escondían promesas no dichas. Valentina había regresado a España 2 semanas después de su llegada, pero no sin antes tener una larga conversación con Rodrigo. «Ella es especial», le había dicho su hermana. «No la dejes ir por miedo o culpa. Elena estaría feliz de que encontraras amor otra vez. Y los niños, ellos ya la aman. Solo falta que tú te permitas hacer lo mismo». Pero Rodrigo quería hacerlo bien. Quería honrar la memoria de Elena apropiadamente antes de comenzar algo nuevo. Y hoy era ese día. A las 10 de la mañana, los 4 se reunieron en el jardín. Rodrigo, Lucía, Miguel y Sofía. Valentina se había unido a ellos por videollamada desde Madrid. En el huerto que Lucía había ayudado a crear, había un rosal blanco que había crecido hermoso y fuerte. Era el que Miguel y Sofía habían plantado meses atrás, dedicado a su madre. Rodrigo se arrodilló junto a sus hijos. «Hoy hace 1 año que mamá se fue al cielo», comenzó con voz tranquila. «Y quiero que sepan algo importante. Nunca vamos a olvidarla. Siempre será parte de nuestra familia. Pero ella también querría que fuéramos felices, que siguiéramos viviendo, amando, creciendo». «Lo sabemos, papá», dijo Miguel con sabiduría de 8 años. «Mamá nos cuida desde las estrellas. Y tía Lucía nos cuida aquí. Las dos son importantes». Sofía asintió vigorosamente. «Y mamá mandó a tía Lucía para ayudarnos. Lo sé porque lo soñé una vez. Mamá me dijo que iba a llegar alguien especial para cuidarnos». Rodrigo miró a Lucía por encima de las cabezas de sus hijos. Ella tenía lágrimas rodando por su rostro. «Yo también quiero decir algo», dijo Lucía, arrodillándose junto a ellos. «Nunca conocí a su mamá, pero sé que fue una mujer increíble, porque los amó tanto que incluso después de irse, ese amor sigue vivo en ustedes. Y yo me siento honrada de poder cuidarlos, de poder amarlos también». «¿Eso significa que te vas a quedar para siempre?», preguntó Sofía con ojos esperanzados. Lucía miró a Rodrigo. Él asintió levemente, dándole permiso silencioso. «Sí, princesa, me voy a quedar». Miguel y Sofía gritaron de alegría, abrazándola con fuerza. Incluso a través de la pantalla de la videollamada, podían ver a Valentina sonriendo, secándose los ojos. Después de plantar flores nuevas alrededor del rosal de Elena, los niños corrieron a jugar al jardín. Rodrigo y Lucía se quedaron junto al rosal. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Rodrigo, tomando las manos de Lucía entre las suyas. «Pero quiero hacerlo aquí, junto al rosal de Elena, porque ella es parte de esta decisión también». Lucía sintió su corazón acelerarse. «¿Qué quieres preguntar?». Rodrigo respiró profundo. «Estos últimos meses contigo han sido los más felices desde que Elena murió. No porque reemplaces lo que perdí, sino porque creaste algo nuevo, algo hermoso, algo que nunca imaginé posible». «Rodrigo, déjame terminar», sonrió nerviosamente. «No estoy listo para casarme. Todavía no. Necesito más tiempo. Pero sí estoy listo para esto. Quiero que seas oficialmente parte de esta familia. No como empleada, no como terapeuta, como mi pareja, como alguien que está construyendo una vida con nosotros». Lucía se cubrió la boca, sollozando. «¿Estás seguro? Realmente seguro? Completamente. Pero solo si tú también lo estás. Solo si esto es lo que realmente quieres y no te sientes presionada por gratitud o dependencia». Lucía negó con la cabeza vigorosamente. «Pasé meses cuestionando mis sentimientos, preguntándome si era real. Pero Rodrigo, lo que siento por ti, por Miguel, por Sofía,
Es lo más real que he sentido desde que perdí a Valentina. Ustedes me devolvieron la vida. Me enseñaron que se puede amar después de la pérdida, que se puede ser feliz otra vez sin olvidar a quienes perdimos. Entonces, ¿es un sí? Es un sí rotundo. Rodrigo la besó suavemente, tiernamente. No era su primer beso. Se habían besado una vez, 2 semanas atrás, tarde en la noche cuando ambos bajaron por agua y se encontraron en la cocina. Pero este beso era diferente. Era una promesa, un compromiso. El comienzo de algo oficial y real. Cuando se separaron, escucharon aplausos. Miguel y Sofía estaban a pocos metros, saltando de alegría. ¡Lo sabía!, gritó Miguel. «Sabía que papá y tía Lucía se querían. Ahora vamos a ser una familia de verdad», añadió Sofía. Rodrigo y Lucía se rieron abriendo los brazos. Los niños corrieron hacia ellos y los 4 se abrazaron en un montón feliz bajo el sol de junio. En la pantalla del teléfono que habían dejado en la mesa del jardín, Valentina aplaudía también, llorando de felicidad. «Elena estaría tan feliz», gritó desde Madrid. Tan feliz. Y quizás tenía razón. Quizás Elena, desde algún lugar entre las estrellas, estaba sonriendo, feliz de que su familia hubiera encontrado luz otra vez, feliz de que sus hijos tuvieran a alguien que los amara con tanta devoción. Los meses siguientes trajeron más cambios. Lucía oficialmente se mudó a la habitación principal con Rodrigo. Su antiguo cuarto se convirtió en una sala de terapia profesional donde comenzó a atender a otros niños, recomendada por los psicólogos escolares que habían visto el progreso de Miguel y Sofía. La doctora Reyes estaba de vuelta, pero mejor que antes, porque ahora llevaba consigo la sabiduría del dolor y la comprensión profunda de la pérdida. Miguel se convirtió en el mejor estudiante de matemáticas de su clase. Se unió al club de robótica, hizo un mejor amigo. Todavía hablaba de su mamá, pero con sonrisas en lugar de lágrimas. Sofía floreció en ballet. Sus maestras decían que tenía talento natural. Pintaba todos los días, creando murales hermosos que decoraban la casa. Su risa llenaba los espacios que antes habían estado en silencio. Y Rodrigo aprendió que se puede amar a 2 mujeres en diferentes etapas de tu vida, que honrar el pasado no significa rechazar el futuro, que el corazón humano tiene capacidad infinita para sanar y volver a amar. Una noche de diciembre, casi 2 años después de la muerte de Elena, Rodrigo llevó a Lucía al cementerio de San Ángel. Era la primera vez que ella visitaba la tumba de Elena. Rodrigo colocó flores blancas sobre la lápida. Lucía se quedó atrás, sintiéndose como intrusa. «Ven», dijo Rodrigo extendiéndole la mano. «Quiero que la conozcas, o al menos que conozcas quién era». Lucía se acercó, leyendo la inscripción. Elena Mariana Mendoza Soto, esposa amada, madre devota, luz eterna. «Elena», dijo Rodrigo suavemente hablando a la lápida, «quiero presentarte a alguien. Esta es Lucía, la mujer que salvó a nuestros hijos cuando yo no pude hacerlo solo, la mujer que me enseñó a vivir otra vez». Lucía sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias», susurró Lucía a la lápida. «Gracias por amarlos tanto, por crear una familia tan hermosa. Prometo honrar tu memoria cuidando de ellos. Nunca intentaré reemplazarte. Solo intentaré amarlos como tú lo hiciste». Rodrigo la abrazó por detrás, besando su sien. Se quedaron así largo rato, 2 personas rotas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambos más lo necesitaban. Cuando regresaron a casa esa noche, encontraron a Miguel y Sofía dormidos en el sofá de la sala, cubiertos con una manta. La televisión reproducía su película favorita en silencio. Rodrigo cargó a Miguel a su cama. Lucía cargó a Sofía. Cuando se encontraron en el pasillo después de arropar a los niños, simplemente se abrazaron. «Te amo», susurró Rodrigo.
Sé que aún no te lo había dicho oficialmente, pero te amo. Yo también te amo, respondió Lucía. A ti y a nuestros niños. Nuestros niños. Las palabras resonaron en el aire con peso y belleza. 6 meses después, en un jardín pequeño lleno de familia cercana y amigos íntimos, Rodrigo y Lucía se casaron. Valentina voló desde Madrid para ser la madrina. Miguel y Sofía fueron los pajes, radiantes con sus trajes elegantes. El rosal de Elena, trasplantado al jardín de la casa, estaba en plena floración, como bendiciendo la unión. Lucía llevaba un vestido sencillo pero hermoso, con un ramo de rosas blancas y azules. Rodrigo no podía dejar de llorar cuando la vio caminar hacia él. En sus votos, Lucía habló directamente a Miguel y Sofía. Hoy no solo me caso con su papá, hoy me convierten en su madrastra, que es una palabra fea para algo hermoso. Así que prefiero esto, me convierto en su segunda mamá. No reemplazo a la primera, solo añado más amor, porque en esta familia hay espacio para todas las formas de amor. No había un ojo seco en todo el jardín. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, toda la familia gritó de alegría. Miguel y Sofía corrieron a abrazarlos, y los 4 se fundieron en un abrazo familiar perfecto. Esa noche, después de que los invitados se fueron y los niños finalmente se durmieron exhaustos pero felices, Rodrigo y Lucía se sentaron en el jardín bajo las estrellas. ¿Crees que Elena aprobaría?, preguntó Lucía, recostando la cabeza en el hombro de Rodrigo. Sé que sí, respondió él, porque ella amaba a nuestros hijos más que nada, y tú les diste lo que yo no podía darles solo. Les diste sanación, amor, una familia completa otra vez. Tú también me diste eso, dijo Lucía. Cuando llegué aquí estaba rota, sin propósito, sin esperanza, y ustedes me devolvieron todo, miraron hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban con luz eterna. ¿Ves esa?, señaló Rodrigo a la estrella más brillante. Esa es Elena, y esa de ahí, señaló Lucía a otra estrella cercana. Esa es mi Valentina. Apuesto a que son amigas, sonrió Rodrigo. Apuesto a que están felices por nosotros, y quizás era verdad. Quizás 2 madres que habían amado demasiado y perdido todo, ahora cuidaban desde el cielo a la familia que habían dejado atrás. Una familia que había sido rota por la tragedia, pero reconstruida con amor, paciencia y la comprensión profunda de que la pérdida no es el final. A veces es solo el comienzo de algo nuevo. Algo diferente, algo hermoso. 5 años después, Miguel tenía 13 años y Sofía 10. Rodrigo y Lucía celebraban su 5º aniversario de bodas. Y había una adición nueva a la familia. Una niña de 3 años llamada Esperanza, fruto del amor entre Rodrigo y Lucía. Miguel adoraba a su hermanita. Sofía la cuidaba como si fuera una muñeca viviente. Y cada noche, antes de dormir, todos se reunían en la sala. Lucía les leía cuentos, Rodrigo hacía voces divertidas, los niños reían, y en las fotografías que decoraban las paredes de la casa, Elena sonreía también, porque nunca había sido olvidada. Solo había sido honrada de la mejor manera posible, permitiendo que la vida continuara, permitiendo que el amor floreciera otra vez, porque al final eso es lo que el verdadero amor hace. No se aferra al pasado con amargura, se transforma en bendición para el futuro. Y esta familia, nacida del dolor pero reconstruida con esperanza, era la prueba viviente de que después de la pérdida más oscura, siempre puede llegar la luz más brillante. Fin. Gracias por acompañar esta historia de amor, pérdida y sanación. Una familia rota se reconstruyó no olvidando el pasado, sino honrándolo mientras abrazaba el futuro. Porque el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en nuevas formas de amar.